Mejor no pensarlo, sí. Pero es verdad que... Aunque luego al final igual nos ve más gente que Eso sí. O sea, más que antes, con seguro. las nuevas tecnologías. Luego lo cuelgan, bueno, aparte de retransmitirlo en Instagram, lo cuelgan en Luego lo YouTube, ve mucha en gente. el canal de la Claro. Alberti. Tiene Entonces, muchas descargas luego esta Mm. película, la verdad. Sí, hay descargas, 2000 y 3000 descargas. O sea, que está muy bien claro que eso no tiene... para... Sí, es mucho, pero bueno, estamos ya conectados en directo. Hay mucha gente que está uniendo aquí a esta presentación, a esta tarde, en la Genial. librería Rafael Alberti, Encuentros en Alberti, Muchas gracias. en casa todavía. Estamos Gracias. intentando ampliar poco a poco un poquito el aforo para que, bueno, a lo mejor un día nos volvamos a encontrar todos aquí, ¿no? Muchísimas gracias a estos 3 heridos leves, a Javier Morales por la izquierda, Eloy Tizón, Carlos Castán. Esta tarde va a ser una tarde de cuentos, ¿no? Por tres expertos, 3 escritores que dedican gran parte de su creatividad al cuento, a las narraciones breves. Por lo tanto, yo me tomo esta sesión casi con bolígrafo y con boli, porque esto va a ser como una especie de taller, ¿no? Bueno, Los 3 tenéis además mucha experiencia en eso es la verdad. enseñanza de la escritura y, bueno, este es vuestra vida, el centro de vuestra vida para los 3, ¿no? La buena literatura, formar sobre todo lectores. Así que muchísimas gracias a los 3 y muchas gracias también a la editorial Páginas de Espuma y a la editorial Rey Lear, que ha publicado el último libro de Javier Morales, La moneda de Carver, y Juan Casamayor y Encarni, que han editado, por supuesto, son los editores de Eloy Tizón y de Carlos Castán. Así que muchas gracias a todos los que os estáis uniendo, muchísimas gracias. Veo ya muchos nombres conocidos, ¿no? Y sé que muchos de esos nombres conocidos están muy lejos, así que también es muy satisfactorio ver a tantos amigos lectores desde Argentina, desde Perú, desde Colombia. Qué bueno. Así que para todos vosotros un gran abrazo. Estáis en vuestra casa, muchas gracias. Genial. Gracias. Pues nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de la amistad, yo diría, ¿no? Porque estoy seguro de que muchos de las personas que se han conectado son amigos y aprovechamos para mandarles un abrazo de parte de los 3, con mucho cariño. Amistad también por la librería, porque bueno, si hay una librería amiga de todos nosotros, creo que es Alberti, ¿no? Mil gracias, Lola, que siempre eres la sacerdotisa de esta especie de templo laico que es la Alberti, ¿no? Y por supuesto amistad por las 2 personas que tengo a mi lado, que son Carlos Castán y Javier Morales, que son 2 amigos muy queridos y 2 escritores muy admirados, cosa que a veces se da, pero no siempre, y cuando se da pues es una maravilla. Vosotros tenéis libros de cuentos recientes publicados. Carlos tiene publicado en Páginas de Espuma sus cuentos reunidos, que es un libro, yo diría, casi apabullante por la calidad que tiene, y creo que es un libro muy necesario y muy oportuno, porque los cuentos de Carlos no se encontraban fácilmente, y yo creo que va a ser un motivo de felicidad, o lo está siendo ya, para muchos fans tuyos, y luego para muchos lectores que van a hacer ese descubrimiento de Carlos, que yo creo que es una experiencia hermosa por la que todos hemos pasado, ¿no? Así que bueno, el libro es una maravilla, la verdad. Y Javier ha publicado también hace unos meses un libro de relatos, La moneda de Carver, que yo ya te dije, para mí es tu mejor libro hasta la fecha. Me parece que es una obra fruto del tiempo, de la experiencia, de la depuración, del amor por la literatura, y bueno, enfocándolo desde ese punto de vista, por poner una primera cuestión sobre la mesa, si os parece. Da la casualidad, o no casualidad, no sé, en los últimos meses yo he leído libros de cuentos
un poco de gente de nuestra edad, de nuestra generación, ¿no? Yo incluiría vuestros libros, por supuesto, y añadiría también Antes del paraíso, de Pedro Ugarte, y La playa y el tiempo, de Ernesto Calabuch, que no sé si están conectados. Si están conectados también los mandamos un saludo, ¿no? Que son 4 libros muy distintos en términos literarios, o sea, porque cada uno tenéis vuestra voz muy marcada, pero a mí son 4 lecturas que me han conmovido, tengo que confesarlo. Más allá de la calidad literaria, que yo creo que eso es indudable en los cuatro libros, hay una cuestión de actitud que a mí como digo, me ha tocado especialmente, ¿no? Me parece que son libros muy limpios, muy honestos, fruto de haber llegado a un determinado momento de la vida, con cierta trayectoria literaria detrás. Y son libros como, a mi modo de ver, muy de decir, pues esto es lo que yo soy, ¿no? Tanto como escritor, como ser humano, esto es lo que he aprendido, esto es la literatura que amo, sin ningún postureo, sin ningún disfraz, sin ninguna falsedad. Me parece que esos 4 libros yo por lo menos he encontrado mucha verdad. Y bueno, en la reseña que hice del libro de Javier, en Turia, de La moneda de Carver, yo lo comparaba con esos músicos de jazz, ¿no? Que igual no son cabeza de cartel en los grandes festivales, pero tú los oyes tocar y dices, jo, este tipo sabe mucho, me impresiona la solidez que tiene, ¿no? Entonces me parecen libros muy sólidos y sobre todo eso, muy, muy limpios, ¿no? Tanto los vuestros como los de Ernesto Calabuch y Pedro Ugarte. Hasta tal punto que yo pensaba, bueno, no sé si esto es un club literario de caballeros, pero si hay este club yo quiero pertenecer, si me dejan entrar, claro. Entonces, bueno, para empezar a charlar, yo quería poner este tema sobre la mesa y preguntaros si estáis de acuerdo conmigo o es una chaladura mía o tenéis algo que añadir o que compartir de esta opinión. Pues que empiece. ¿Empiezas tú? Sí, no, pues yo en mi caso es que, a ver, mi libro lo voy a dejar un poco fuera porque en rigor no es una novedad literaria, es una novedad editorial, pero claro, bueno, estoy muy contento, como tú decías, de poder tener nuevos lectores, de que la gente interesada en esos cuentos tenga cierta facilidad para acceder a ellos, etcétera. Pero de los 3 libros que has nombrado, que sí han aparecido muy recientemente, los he leído los 3 y me gustan muchísimo. Son libros muy diferentes. El que he leído más recientemente ha sido el tuyo, Javier, que bueno, ya hemos tenido, creo, alguna, aunque muy superficial, muy por encima, alguna conversación sobre el libro. Estoy de acuerdo en que es muy, muy sólido, muy de una estructura, en fin, incluso el propio orden de los cuentos, de los capítulos y todos los homenajes que hay allí tan bien hechos, ¿no? Pues a Carver, a Chekhov, etcétera. Pero, en fin, una escritura que me ha gustado muchísimo. Pero luego La playa y el tiempo de Calabuch también me ha parecido un libro buenísimo. Esa hondura que tiene, todas las implicaciones filosóficas que subyacen debajo de las historias, pero sin apabullar, como de una manera muy sencilla. Me ha parecido realmente un libro muy sabio y muy bueno. Y de Pedro, ¿qué voy a decir? A mí me parece un cuentista también fuera de serie, como con pequeñísimos detalles crea, en fin, sabe ahondar en esas cosas tan delicadas, tan frágiles, tan difíciles de explicar de las relaciones humanas, ¿no? Sobre todo dentro de la pareja, en la familia. Sí. Me parece que es un escritor muy emocionante y que hay una inteligencia ahí detrás. Bueno, los 3 son libros para mí también muy inteligentes. Cierto. Bueno, yo tendría que decir antes de nada que yo me siento muy honrado de estar aquí con vosotros, ¿no? Que he aprendido mucho de los dos, a pesar de que tampoco hay tanta diferencia de edad, pero bueno, es un orgullo, la verdad, y una satisfacción. Bueno, los 2 libros que habéis mencionado hoy, tanto el de Ernesto como el de Pedro, los he leído. Parece una cosa muy masculina, pero tenemos que decir que es cosa del azar, no sé, porque luego
siempre hay ciertas suspicacias con ese tema. Y ambos me han parecido también libros estupendos y me siento también muy honrado, ¿no? Yo no sé si hay algún tipo de, tú hablas de casualidad o no, no lo sé, si esa casualidad existe o simplemente pues que al final a uno le van llegando ciertos libros, no tengo ni idea, ¿no? Por supuesto el libro de Carlos, que bueno, sacaremos una entrevista dentro de no mucho, me ha parecido un acierto por parte de la editorial reunirlos por lo que tú comentabas, ¿no? Que eran cuentos que era difíciles de conseguir y yo creo que para mí ha sido, yo se lo decía el otro día, fue el reencuentro con un amigo casi, ¿no? Cuando volví a leerlo y yo creo que para la gente que no lo conozca, pues a mí me encanta descubrir gente que son casi clásicos entre comillas, ¿no? Y tener la oportunidad, aunque sea tarde, y en tu caso, pues ya te he dicho mil veces todo lo que pienso de ti, así es que, bueno, estás admitido en el club. Vamos, o sea, Hay que hacer sí, alguna prueba. claro, no, vamos, por supuesto, ¿no? Y bueno, poco más, ¿no? Así que no sé si será fruto de la casualidad o no. Desde luego, sí que me parece que todos los que estamos aquí, más otras personas que has mencionado, como Pedro Ugarte o Ernesto Calabuch y otros cuentistas, yo creo que sí que nos hemos tomado el género en serio, ¿no? Y quizá por ser un género minoritario, aunque cada vez con más lectores, ¿no? Antes hablaba Lola en la presentación de que como los talleres han ido creando lectores, y yo estoy de acuerdo porque además de escritores, sobre todo para mí se crea una manera de leer, ¿no? Y se aprende a leer en cierta forma, ¿no? Y cuentos que son a veces un poco más, cuesta un poco más entrar en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se da un poco, o creo que es algo común entre los cuentistas en general, quizá, ¿no? Dado que es un género que a lo mejor quizá tampoco despierta tantas pasiones, ¿no? Como como la novela histórica o yo qué sé, pues quizá puede ser que uno se lo tome como una manera más transparente, ¿no? La relación, sabiendo que nunca vas a ser aquí un bestseller, ¿no? Se me ocurre, ¿eh? Pero es una idea así un No, poco... yo creo que en eso difiere un poco que es un género que sí despierta muchas pasiones, el Bueno, cuento. Nosotros sabemos que hay verdaderos fanáticos, ¿no? Del cuento que casi te reprochan que escriban novelas. No sé si a vosotros os pasa y que por qué Sí. no te dedicas solo al cuento. Yo me refería, más allá de la casualidad generacional, de que me parece que estos 4 libros están atravesados por una visión de la literatura muy, ¿cómo decirlo?, muy específica, que no todos los libros lo tienen, y sobre todo por algo que yo creo que tiene que ver con el paso del tiempo. O sea, Carlos, tú no podrías, por supuesto, no podrías haber publicado este libro con 25 años, ni tú La moneda de Carver la podías haber publicado con esa edad, ni estoy seguro que Pedro y Ernesto. Es decir, que tiene algo como de balance vital y de asunción de lo que uno es. Es decir, esto es lo que yo soy, con mis luces y con mis sombras, ¿no? Y también me parece que en todos ellos, quizá en el de Pedro Ugarte un poco menos, pero los otros sí de manera muy clara hay una toma de postura literaria. Esta es la literatura que yo amo, estos son los autores que yo amo, en la moneda de Carver lo decía Carlos, ¿no? Los homenajes que hay a Chiver, a Carver, a Chekhov y a otros, Alice Munro me parece que también, pero de una forma muy poco erudita, por así decirlo. No son citas pedantes, no son referencias pedantes, sino que están muy atravesados por la propia vida, ¿no? A mí eso me gusta, que no ver la literatura por un lado y la vida por otro, sino que la literatura está contaminada de vida y la vida de literatura. Eso, bueno, me parece que refleja algo, ¿no? Quiero pensar que refleja algo, que no es mera casualidad que suceda eso. Entonces, bueno, cuando vosotros introducís esos homenajes o esas referencias, en el caso de Carlos al cine, muy claro, ¿no? Hay mucha Nouvelle Vague en tus cuentos y demás. ¿Cómo, o sea, os cuesta trabajo que eso esté muy encarnado en la historia? ¿O fluye de manera natural? Yo te ¿Cómo diría es eso? que al revés. A mí lo que me costaría realmente sería escribir historias en las que esas referencias tan personales no estuvieran, no me las tuviera que callar y demás, no sé, forman parte de la realidad, del ambiente, de la atmósfera, de mis personajes y al revés, o sea, quiero decir que no hay ningún esfuerzo por, digamos, por incluir nada, por encajar nada,
sino al revés, el esfuerzo sería tener que suprimir eso y apañármelas a lo mejor de otras formas para explicar lo mismo, pero de repente pues una canción te ayuda mucho, o el recuerdo de una película que todos tenemos más o menos borrosa porque fue generacional y la vimos todos, a lo mejor es un poco de trampa, pero como al final la literatura va de imágenes mentales que vas creando en el lector, pues de repente la sola mención de un título te está ayudando también, es como un aliado para conseguir el clima que tú persigues. Y bueno, yo esas referencias las he hecho siempre o he intentado hacerlas con naturalidad, con espontaneidad. No está medido si he nombrado a este, tengo que nombrar a este otro porque en realidad me gusta más. No, es simplemente, es ahí un poco como intento con frescura, casual, pero sí que creo que es muy importante porque eso está en la vida. Está en la vida, no solamente en la vida están las calles, los trabajos, los coches, sino también están las lecturas, las referencias, en fin, todo ese tipo de cosas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos y contigo, claro, en este tema, ¿no? Creo que los tres que estamos aquí y otras personas somos tres heridos leves, ¿no? Citando tu libro, y vemos la literatura y la lectura como parte de la vida, ¿no? O sea, no hay ninguna impostura porque es como respirar, pienso yo, ¿no? O sea, no, uno no se obliga a respirar, como no te obligas a leer, o sea. Y en ese sentido, recuerdo un artículo que sacó no hace mucho Miguel Ángel Muñoz en el Síndrome de Chekhov, ¿no? Y hablando un poco de cuentistas que, bueno, pues que de alguna manera eran también muy lectores, o tan lectores como escritores, y otros escritores que eran más escritores, por decirlo así, o no eran tan conscientes, ¿no? Yo creo que nosotros sí que tengo la impresión de que somos muy conscientes de lo que leemos y lo incorporamos, como decía también Carlos, en el caso del cine, pero de una forma natural, porque forma parte, ya digo, tú hablas del encarnizamiento, ¿no? Forma parte casi de nuestra respiración. Entonces yo no concibo una historia que sea metaliteraria, por decirlo así, si detrás no hay una historia, aunque, ¿no? O sea, tiene que haber ese pálpito de algo que está oculto, aunque estés hablando de libros o de, ¿no? o de cine, otra cosa, ¿no? Porque si no me parecería que sería como un juego de estilo muy artificioso pero con poco detrás, ¿no? Creo, pero es mi punto. Claro, pero también sabéis que ha habido épocas literarias, como por ejemplo los novísimos en poesía o la literatura veneciana, que a mí personalmente me gusta, pero era una literatura muy sobrecargada de referencias hasta el punto de que ya era un culturalismo casi asfixiante, ¿no? Porque tampoco se mencionaban autores, digamos, que un lector medio pueda conocer, sino ya que era un poeta bohemio que escribió un libro en el siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tratar la cultura con naturalidad, que yo también estoy de acuerdo y lo intento hacer, no es tan fácil, ¿no? No creo que tiene su cosa, ¿no? Y luego yo quería plantearos algo relacionado con esto, con el, bueno, con el oficio, digamos, con la cocina literaria, que son yo creo que dos riesgos que a mi modo de ver existen cuando uno lleva tiempo ya trabajando, ¿no? Tienen una cierta trayectoria, todos hemos publicado unos cuantos libros, tenemos unos años y demás, ¿no? Uno de ellos para mí es el virtuosismo, ¿no? Nosotros damos clase, damos talleres, escribimos, reflexionamos sobre literatura. Entonces, de alguna manera uno corre el riesgo de acomodarse en una cierta fórmula que sabes que, bueno, que si empleas determinados resortes, pues aquello te va a funcionar más o menos, ¿no? Pero claro, la literatura eso no sirve, ¿no? Porque cuando hacemos eso inmediatamente desembocamos en la fórmula. Y la fórmula es una cosa que chirría muchísimo, ¿no? Entonces eso para mí es un reto, cómo mantener esa frescura a pesar de los años y no aprovecharse de lo que uno sabe, ¿no? Creo que todos cuando empezamos a escribir un nuevo libro tenemos la sensación muy común de ¿cómo demonios se escribe? ¿No? Yo creía que sabía algo, creía que había aprendido algo en estos años y de alguna forma la literatura te empuja a no aprovecharte de ese impulso, de esa energía, ¿no? Digamos que la propia literatura te obliga a ser ignorante, aunque suene una frase un poco paradójica, ¿no? Entonces, la pregunta, si queréis como con curiosidad un poco profesional, es
¿Cómo hacéis vosotros, si es que hacéis algo o tenéis alguna manera para olvidaros de lo que habéis hecho ya e intentar nuevas cosas, ¿no? Escribir siempre desde el no saber. Es un poco esa idea, ¿no? Sí, es muy interesante lo que planteas, ¿no? La otra vez que estuvimos aquí mismo en la Alberti, Sí. y la última vez que estuvimos hablando, y salió un poco el tema del canon del cuento, y Sí. es decir, cómo el cuento tenía supuestamente que reunir una serie de condiciones en las que nosotros no creíamos demasiado, etcétera. Y bueno, parece que conseguimos liberarnos de alguna manera de eso, de la tristeza que supone el pensar que un texto tuyo está bien si se parece a lo otro que está. Bien, pues ahora lo que tú planteas es un peligro todavía diferente, todavía mayor, es un paso más. Es el canon propio que hemos creado, nuestro propio estilo, nuestra propia forma, y cómo de alguna manera estamos como buscando que el nuevo texto se recuerde mucho al texto anterior, del cual ya recibimos pues una supuesta aprobación o aceptación, etcétera, y sí que pueden producirse este tipo de cosas, yo creo que muy peligrosas, ¿no? Porque la literatura tiene evidentemente mucho de búsqueda de nuevos caminos, es inconcebible también sin el riesgo, todo muy medido, ¿no? Pero sin lanzarse, digamos, a territorios desconocidos, ¿no? Y claro, yo no sé si hay una fórmula para eso. Yo te puedo decir que hay una temporada de mi vida, escribí al lado de la pantalla del ordenador, me puse un post-it de estos y simplemente ponía libertad, y era para recordármelo. O sea, quiero decir que conozco perfectamente esa lucha de la que me hablas. Seguramente hemos aprendido a hacer algo que más o menos nos da resultado, y claro, aunque cada cuento sea diferente y todo, que eso es evidente, ¿no? Pero el salir de allí y buscar por territorios nuevos, que es verdaderamente donde está la gracia, sí que te hace sentir cierto temor y temblor, casi como cuando empiezas a escribir tus primeras líneas, ¿no? Bueno, yo estoy también de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Carlos. También diré que, fíjate, yo os admiro porque yo creo que vosotros habéis creado un mundo propio mucho antes, ¿no? Yo creo que estoy empezando a crear un mundo propio ahora, con 50 años, sí, o algo así, ¿no? O sea que soy un hombre lento, así que en ese sentido creo que es un poco diferente, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy fácil ver las costuras de los libros, ¿no? Quizá porque también nos dedicamos a dar clase, no lo sé, pero yo leo libros de cuentos y novelas y es muy fácil ver todo un poco el artificio, ¿no? Y a mí se me caen muchos libros por esa razón, porque ves que de alguna forma, no sé si responde a una fórmula, ¿no? Pero sí como a un método ya conocido, ¿no? Y Carlos hablaba de una cosa que a mí me parece súper importante y es la búsqueda, ¿no? Y el aburrimiento, por otro lado, que sería lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que si sigues haciendo lo mismo toda tu vida, pues me parece un poco aburrido, ¿no? Y que me parece importante, aunque si no ser revolucionario con cada cuento, al menos sí intentar buscar otros caminos, ¿no? Yo en ese sentido siempre me he visto, incluso en la vida, como alguien con brújula y no con mapa, ¿no? No sabes nunca muy bien dónde vas y entonces me dejo llevar también bastante. Pero siempre siendo consciente de que me gustaría hacer algo diferente, ¿no? Y que cada libro y cada cuento creo que es diferente al anterior. Y, oye, por lo menos a mí me gustaría que lo fuera, ¿no? Si es que escribir un libro que simplemente sea correcto, e incluso que sea bueno en el sentido de que se pueda leer, es como jugar al empate. O sea, no tiene sentido. No tienes a determinadas alturas, digo, o sea, un libro más. Un libro más que esté bien, que sea correcto, no, no tiene mucho sentido. Para una persona que haya ya publicado unos cuantos y demás, ¿no? Entonces, por eso me ha interesado tanto el tema que has sacado, Eloy, porque creo que es de lo crucial, de lo sustancioso, ¿no? Tal como estamos situados ahora mismo, sí. Claro, porque yo creo que puede haber una presión propia, uno mismo que pueda sentir esa tentación de, bueno, he conquistado, que es falso todo, pero bueno, lo pongo con todas las comillas del mundo, ¿no? He conquistado mi pequeño reino de 2 metros cuadrados
y entonces voy a dedicarme A la comodidad, ¿no? a fortalecerlo, a que no entre nadie y un poco a repetir lo mismo, más o menos, ¿no? Dar lo que el lector se supone que quiere, que tampoco sabemos lo que quiere el lector, ¿no? Hay una presión propia y también puede haber una presión externa, ¿no? Por parte de editoriales. Supongo que cuando tienes un gran éxito editorial, que no, hasta ahora no ha sido nuestro caso, pues esa presión será mayor, pero bueno, la podemos imaginar, ¿no? Pero en el fondo, claro, es una partida entre la certidumbre y la incertidumbre, ¿no? Podemos seguir un camino más o menos conocido de cierta comodidad o elegir la incomodidad de la incertidumbre y de la intemperie, que siempre produce vértigo. Y ese vértigo da miedo, pero a la vez ese miedo es un poco lo que te hace ponerte cada día a intentar escribir algo, ¿no? El entrar en un terreno desconocido que no sabes, que por supuesto puedes fracasar, puedes caerte con todo, a lo mejor te tiras trabajando varias semanas y aquello no te lleva a ninguna parte, a un callejón sin salida. Es decir, que todo tiene, ¿no? Sí, desde luego lo que tiene sentido es hacer eso, el buscar nuevas cosas y demás, lo que tiene un sentido, digamos, pleno. Lo otro, el volver sobre lo anterior, recrearlo. Yo no estoy diciendo que no tenga ningún interés. Una vez que tienes un mundo propio, puedes jugar con él, puedes ir a distintos países dentro de ese territorio, distintas habitaciones y seguir ahondando en él. Pero yo creo que lo que verdaderamente tiene interés es enfrentarse a ese miedo, que yo pienso que estamos en ventaja, ¿no? Con respecto a cuando éramos jóvenes, que a lo mejor sí, tenías por un lado mucho más arrebato y mucho más desparpajo, pero por otro lado también un cierto respeto y un miedo a cagarla, digamos, a hacer algo demasiado inconveniente y que te borrara del mapa, ¿no? En fin, yo soy partidario en cualquier caso sí, del arrojo en la búsqueda, y otra cosa es que luego... ¿Habéis tenido alguna presión editorial alguna vez? No, yo no. Yo creo que lo bueno también de no ser aquí superventas es que no, en ese sentido, sí, perdón, que te sientes muy libre, ¿no? De hacer lo que quieras. Y yo creo que, bueno, estoy convencido de que nosotros y otras personas que nos oyen que también son escritores, escribes por necesidad, por decirlo de alguna forma, aunque no porque vayas a vender más, ni vayas a vender menos, ni porque, creo yo, ¿no? De que te vayan a alabar, fíjate, ¿no? Y yo creo que moverse en ese territorio de la comunidad al final es muy aburrido, ¿no? Y que lo interesante de la vida y de la literatura es explorar otras cosas, como siempre a lo mejor dentro de tu mundo, como decía Carlos, ¿no? Pero también abrir otros caminos, ¿no? Porque si no sería demasiado, para uno mismo, demasiado aburrido, porque repetirse hasta la saciedad, ¿no? Es como, no sé, no me parece que tenga mucho sentido dentro de lo que yo concibo la literatura, que hay una frase de Bolaño que me gusta mucho, como una batalla perdida de antemano, ¿no? Sabes que lo vas a perder, pero yo creo que está bien, ¿no? Intentar aproximarse a una especie como ideal que pueda uno tener, ¿no? No sé. Yo, sobre todo cuando empecé a escribir, me pareció por un momento que la gente, la gente, los que te rodean siempre quieren que hagas lo que no haces, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo cuando empecé a escribir cuentos, que era mi primer libro, me decía, bueno, ¿estás escribiendo? ¿Qué estás escribiendo? Pues estoy haciendo unos cuentos. Y te miraban con cierta lástima, como diciendo, ay, este pobre. No hay que escribir cuentos. ¿Te acuerdas que te preguntaban siempre, Eloy, ¿para cuándo el salto a la el salto a la novela? Efectivamente. Siempre decían, bueno, pero los cuentos, a nadie le cuentos, la novela es lo que tiene más mérito, ¿no? Y cuando con los años escribí alguna novela, esas mismas personas me decían, la novela está bien, pero aquellos cuentos, qué hermosos eran aquellos cuentos. Y ya me di cuenta que es una locura tratar de complacer a los demás. O sea, al final es imposible, ¿no? Entonces, yo os decía ese riesgo del virtuosismo, y luego hay otro riesgo también vinculado a la edad, que es el pensar que quizá con los años tú has llegado a un sitio, ese pequeño territorio de conquista, como si hubieras descubierto un secreto, o sea que tú sabes algo que los demás no saben, ¿no? Las generaciones más jóvenes. No sé si vosotros se os ha pasado por la cabeza o habéis tenido esa sensación, o incluso a veces no viene de uno mismo sino de los demás, ¿no? Que la manera en que te tratan o la manera en que te hablan. ¿Eso lo habéis sentido o tenéis algún antídoto
para esta sensación como de haber llegado a algún sitio, ¿no? No, yo desde luego esa sensación no la tengo. Sinceramente, han pasado los años, sigo teniendo la misma sensación de impostor que tenía al principio, y sí que es verdad que a veces de escritores más jóvenes, de lectores más jóvenes y demás, te dicen cosas que a veces te dan a entender como que en algún momento fuiste una referencia para ellos. Sí. Yo he vivido ajeno a todo eso, me cuesta, lo agradezco mucho sobre todo cuando te lo dicen de una manera sincera, ¿no? Pero no he sido consciente, ¿no? Y la sensación de haber alcanzado como eso que tú dices de un secreto o una situación, etcétera, la verdad es que tampoco la tengo, ¿no? Estoy como agradecido de que mi libro esté en una librería junto con los demás y no parezca, no haga el ridículo, no contraste demasiado y simplemente pueda estar. En fin, es un poco la sensación que no me he podido quitar de encima, a pesar de ir publicando libros y de que pasara el tiempo y de que supuestamente yo me iba haciendo más maduro y más sereno, ¿no? Claro, porque, perdona, Sí, perdón, claro. el tiempo pasa, digamos, al principio eres joven escritor, todos hemos sido jóvenes escritores, pero luego, claro, llega otra generación más joven que, en cierto modo, sí te considera un referente, ¿no? Eso tú no puedes hacer nada para evitarlo. Sí, pero como nunca había pensado en eso, digamos que a mí me tomó un poco por sorpresa, ¿no? También yo vivía, digamos, un poco más aisladamente, ¿no? Y luego cuando sales del agujero, pues te das cuenta como que tus libros o tus historias han tenido una vida de la que tú no tenías noticia, ¿no? Y para mí eso ha sido pues de lo más reconfortante, ¿no? que me ha pasado, ¿no? Pero siempre un poco, como te digo, desde la sorpresa, desde cierta incredulidad, pero con sensación de gratitud, claro. ¿Y tú, Javier? Pues en mi caso yo tengo la sensación de estar aprendiendo cada vez, o sea, y lo digo sin falsa modestia ni nada, no sé, pienso que no pienso que sepa más que hace mucho tiempo ni nada por el estilo, ¿no? En una conversación que tenía hace poco con Javier Sáez de Ibarra, al hilo de esto, también en una charla en una librería, yo hablaba de la capacidad de asombro, ¿no? Y yo creo que sigo teniendo la misma capacidad de asombro, que es lo que decía Kafka que había que tener para no envejecer nunca, ¿no? Y no sé, yo siento eso, ¿no? Me interesa mucho la literatura que hacen los jóvenes. Creo que también ha habido algunas generaciones que han taponado a las anteriores, por alguna razón, no a cuentistas exactamente, pero a otro nivel literario, y yo no creo que eso sea algo positivo, ¿no? Yo creo que la literatura es algo intergeneracional, que evidentemente los que vienen detrás intentan romper con los anteriores y es un proceso natural, ¿no? Pero no creo que la edad, en mi caso por lo menos, también porque yo he empezado a publicar bastante más tarde que vosotros, y lo digo además de verdad que yo sí he aprendido de vosotros y os he considerado como un referente, ¿no? Y sí, por supuesto, porque tú hablabas antes, Eloy, de que te decían, no, es que claro, con 20 y pocos años ya había escrito un libro que yo creo que ha cambiado, y lo digo de verdad, la literatura de este país, ¿no? Entonces es normal también que en un momento dado, ¿no? Pues puedas ver quizá el paso del tiempo de otra manera, ¿no? Pero en todo caso yo creo que los años te aportan cierta experiencia, cierta sabiduría un poco también puede ser, pero tampoco tanto, ¿no? Quizás está un poco sobrevalorado, me parece a mí, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, en el caso de Kafka está claro que él no Él no envejeció, envejeció porque que murió con 40 y pocos, ¿no? sí. Tú has dicho la palabra asombro, que es una palabra maravillosa y un concepto esencial, y yo añadiría también la palabra admiración, ¿no? No sé si vosotros habéis mantenido fresca esa capacidad de admirar a todo tipo de escritores, ¿no? A los que han ido por delante de nosotros, a los maestros, a los mayores y también a las nuevas generaciones, ¿no? Que creo que también se puede aprender mucho de ellas. No sé si vosotros mantenéis ese músculo activo. Sí, desde luego. A mí es una de las cosas que me llevan a leer, ¿no? Yo no tengo miedo de admirar a nadie, al revés, quiero encontrarme con gente a la que admirar y desde luego lo voy consiguiendo, y esto que
hay veces hasta que con un poco de mala leche, eso que tiras el libro así y dices, pero Es demasiado bueno. pero luego, Insultantemente bueno. claro, pero luego lo vuelves a coger otra vez y demás. Sí que es verdad que se ha ido como esa admiración, digamos, que ha ido siendo cada vez más cara, ¿no? Es decir, cuando eres joven también tiendes a deslumbrarte por cosas que luego te van desengañando, te cansas de ellas y cada vez son menos, digamos, los libros que realmente despiertan esa admiración. No digo el placer de leer, o que te interese o que te guste, etcétera, sino la admiración. Eso se va perfilando, se va, digamos, reduciendo un poco, pero por supuesto que... Ese momento maravilloso, ¿no? Que un libro te gana y te desarma y dices, pero esto qué demonios es. Sí, cómo lo ha hecho y... Sí, yo también la capacidad de admiración me parece muy importante mantenerla, ¿no? Bueno, que no es que se provoque sino que lo sientes y ya, ¿no? Sí. También creo como Carlos y creo que como tú que uno va admirándose cada vez menos, y quizá cuando lo haces pues tiene también como más intensidad, ¿no? Porque cuesta más trabajo. Claro, con 20 años yo me acuerdo que había leído a gente infumable que ahora no leería, o sea, directamente porque tenía también una idea de que había que leerlo todo, ¿no? Y Pero lo peor no era que los leyeras, sino que los subrayabas claro. y los... Igual que en el cine y me Sí. he ido a ver tostones que ahora digo, madre mía, yo no pierdo 2 horas. No, te vuelve quizás menos escolástico, ¿no? Y como más libre, ¿no? Pero sí, yo creo que la admiración a mí me parece muy importante y porque me parece que la literatura es un diálogo con los que están muertos y a veces está muy dicho y es un tópico, pero uno a veces tiene la sensación de que tiene amigos que están muertos y están en los libros, ¿no? Y yo disfruto, o sea, yo disfruto muchísimo leyendo y se te pone la piel de gallina cuando encuentras a alguien que realmente merece la pena, ¿no? No me pasa tanto como hace algunos años, pero me sigue pasando y espero que me siga pasando siempre, ¿no? Y esa admiración además me parece que es importante ponerla sobre la mesa, ¿no? Y reconocerla, no pasa nada por decirlo. Y también a tus contemporáneos, ¿no? Que parece que hay a veces como, Sí, no solamente a Borges, porque Borges todos lo admiramos, ahí has ¿no? dado Sino- en el clavo, ¿no? Perdón, que estoy haciendo- Contemporáneos o sea, es muy fácil admirar a los que son de otras épocas y sobre todo si son extranjeros, ¿no? Claro. Y ahí no te comprometes. Y sin embargo yo creo que sí que hay cierta racanería en reconocer las admiraciones que tenemos a los escritores más cercanos. Yo no sé si porque hay algo como de celos o de pelusa o de, en fin, cosas, sentimientos, digamos, no muy nobles en torno a eso, o el sentimiento equivocado de que, o la sensación totalmente errónea de una especie como de competencia, cuando yo pienso que es absolutamente todo lo contrario. Yo creo que la competencia a los buenos libros son los malos libros. Es decir, los malos libros que llenan muchas veces también las librerías y los escaparates y son los que se cargan a los lectores o los que se creen que la literatura es eso. No sé, por poner otra vez un ejemplo del cine, vosotros os pasará como a mí, supongo, cuando se podía ir al cine. Bueno, ahora también se puede ir, yo he ido unas cuantas veces, pero tú ibas al cine a lo mejor un sábado, dabas con una película mala y tardabas mucho más tiempo en ir que cuando ibas y te salía una buena, a los 3 días estabas en otra sala, ¿no? Pues con los libros yo creo que sucede más o menos lo mismo. Entonces, los buenos libros son aliados de cualquier otro escritor que pretenda también escribir buenos libros. Yo por eso la admiración que tengo por ejemplo, por Eloy, ya que está aquí presente, o por tantos otros, y yo he intentado que fuese pública, ¿no? Porque es sinceramente lo que creo y porque intentar ocultar eso me parecería, por lo pronto, estúpido. Hay una frase ahí que, bueno, vamos a poner los colores aquí a Eloy. No, Perdón. sí, ten cuidado. No, pero que de alguna charla con Andrés Neumann, que también es otro escritor que admiro, y él dice siempre que se siente feliz de ser su contemporáneo, ¿no? Pues yo también, ¿no? En cierta forma. Y me parece que eso es bueno también. No sé por qué tiene que ser contradictorio, porque claro, a Borges, como digo, bueno, no todo el mundo lo admira, pero quiero decir, nadie pone en duda o a Cortázar o a quien sea, o a Alice Munro, que antes hemos citado por ahí, ¿no? Pero gente que esté en tu misma ciudad o no, o próxima, bueno, parece que cuesta un poco más, ¿no? Esa generosidad, ¿no? Admiración pública, es importante ese calificativo, ¿no? Porque, bueno, a veces hay unas admiraciones muy secretas, muy escondidas, ¿no? Y luego nadie lo reconoce en público. También está bien tener
creo esa generosidad. Es que las admiraciones, si son muy secretas, se acaban convirtiendo en rencorcillo. Así es. Eso, ¿eh? Así es. No sé cómo vamos de tiempo, Lola, o si ¿hay alguna pregunta o alguien quiere saber algo? Sí, hay bastantes comentarios sobre el mundo literario. También por aquí. Eduardo. Es que no se oyen estas preguntas, lo siento mucho. Le tendrás que preguntar y que lo Ponle repitan OTEA. ellos. ¿O quieres que te...? Ay, no, No. es mejor que él... Bueno, pues haznos la pregunta. De todas formas, un momentito, vamos a dar paso a las preguntas que hay aquí, que están muy atentos. Hablaba alguien aquí detrás que me ha parecido, bueno, hay muchos comentarios gracias a Eloy, se lee en Argentina, técnicas de iluminación, Qué maravilla. por supuesto los cuentos de Castán, también alguien que ha leído a Javier Morales, ¿no? Alguien preguntaba por aquí atrás, que entiendo que es una pregunta para los tres. Dice, el elemento de la naturaleza, pregunta por lo que supone el elemento de la naturaleza a la hora de crear, supongo que entiendo que de escribir, ¿no? Dice, me gustaría preguntaros cómo interviene en vuestro paradigma existencial y por ende a la hora de crear el elemento de la naturaleza, brevemente, para que pueda... Bueno, Javier, aquí el ecologista supremo, Javier, puede contestar él. Bueno, claro, yo puedo hablar en mi caso, ¿no? Que no sé si es el caso de ellos dos, pero creo que en parte sí. La naturaleza, ¿no? Es como algo sesgado, ¿no? Formamos parte de ella y además yo lo tengo muy presente en mis historias, tanto de ficción como de no ficción, porque, bueno, esto sería muy extenso de hablar y de abordar aquí, pero como sabemos todos vivimos una crisis muy global y eso impepinablemente yo creo que se traslada a tus cuentos. Pero yo siempre he pensado que eso que se puede entender como literatura comprometida, también igual que antes hablamos de la metaliteratura, tiene que estar integrado de una manera natural, hablando de naturaleza, dentro de un libro, ¿no? Dentro de un cuento, de una novela, porque si no quedaría como un panfleto, ¿no? En mi caso, la naturaleza es algo vertebral porque forma parte de mi vida y creo que la de todos, pero quizá tengo una cierta sensibilidad por esta hecatombe que tenemos, ¿no? No sé. Sí, yo No sé. creo que está bien que conteste uno, ¿no? Vale. Igual, para no hacerlo todo. Vale, de acuerdo. Alguien preguntaba también si Carlos Castán está, supongo que sigue escribiendo, o vas a publicar más cuentos, que les ha parecido poco. Sí, siempre aprovechan para reñirme cuando hay cosas de estas, ¿no? Sí, estoy escribiendo más cuentos, tengo algunos ya escritos, pero estaba también centrado en otro proyecto, novela, podríamos decir, que pretendía yo sacarlo antes, pero vamos, tengo cuentos en cantidad suficiente como para un nuevo libro, pero que me gustaría revisar, ordenar, y estoy ahora con otra cosa. Pero sí, que yo no creo que tarde mucho en haber cuentos nuevos, que la verdad es que sí que hace mucho que no aparecen. Y bueno, yo de la naturaleza sí quería, por contrapunto, es decir, que yo es que tengo una relación, o sea, estoy de acuerdo con el planteamiento que has hecho, con la necesidad que hay. En fin, quiero decir que vivo más o menos en el mundo e intento no ser un energúmeno. Pero es que a mí de pequeñito me obligaban a ir a los campamentos. Eso aparece en alguno de tus cuentos. No, pero es que es un hecho en mi vida menos tangencial de lo que pueda parecer como anécdota, ¿no? Porque era verano tras verano, bueno, pues yo me imagino que no sabrían bien qué hacer conmigo, éramos muchos hermanos, etcétera, y a mí no me gustaba absolutamente nada. Yo en los campamentos me escapaba hasta la carretera para ver pasar los coches. Para ver pasar coches. Y claro, siempre me iban a buscar ahí y yo solo quería volver a la ciudad y entonces que saliera agua del grifo y poder ver la televisión y demás. Y entonces sí que he tenido esa... claro, para mí la naturaleza me crea todavía hoy como ansiedad, como una especie de congoja, ¿no? Por ejemplo, un bosque al atardecer y todo eso, a mí me resulta muy difícil ver 4 árboles juntos y no imaginarme ya y un poste que izan la bandera, ¿no? O sea, bueno, era la época de la OGE, pero los míos eran de Boy Scouts. Hay
Hay una amigos connotación, que claro. están fuera, lejos de España. Explica un poco el ambiente ese. Sí, bueno, había en España la OGE, que es la Organización Juvenil Española, que hacía campamentos, bueno, pues para jóvenes y todo eso, donde con la excusa del contacto con la naturaleza, pues se intentaba un poco adoctrinar y demás. Y como también como alternativa a eso empezó a haber en España, eh, digamos, grupos del movimiento Scout, que tiene origen inglés y demás, pero empezó a haber grupos también de Scouts aquí en España, y es a donde yo pertenecí, me apuntaron. Porque además ahí tenías que llevar un uniforme que era bastante ridículo, con unas borlas en los calcetines y demás. Me acuerdo una vez Ahora lo entiendo, claro. siendo pequeño, que me llevaba mi madre a una reunión y había que ir uniformado a la reunión con la pañoleta y cosas por el gorro cosidas, y me acuerdo que le decía: mamá, yo no quiero ser Boy Scout, yo quiero ser normal. Porque me daban envidia los niños que iban con ropa normal, diferente unos de otros. Yo no, de ahí me viene un poco que lo tengo todo muy mezclado en mi confusa cabeza, ¿no? El mundo de los uniformes, que detesto, y se me mezcla ahí también los pinos y eso. Y una mezcla fatal, ¿no? Para ti. Esa foto de Carlos Castán de Boy Scout, eso, vamos, eso... Pues tengo varias. Eduardo, dinos... Permíteme. Lo tienes que decir muy claro, repetito, Sí. porque no se te Sí. oye. Entonces, Sí, perdóname. Al hilo de lo que decía Eloy sobre los riesgos, el riesgo de haber encontrado, acomodarse, como decías, a una fórmula determinada. Me llama la atención mucho porque es algo que yo planteo en un género distinto, que es el de la poesía. En la poesía, para mí la búsqueda eterna ha sido saber cuál era la forma que le iba a dar, porque cada poema reclama su propia forma. Al mismo tiempo y contradictoriamente, porque de contradicciones estamos llenos todos los poetas quieren encontrar su voz. Claro. Quieren decir como dicen ellos y nada más. Entonces yo aprovecho para preguntaros si de alguna forma esto tiene una respuesta desde el cuento, desde la visión que vosotros tenéis y que habéis explicado aquí muy bien y que me ha llamado la atención. Esa contradicción. Vale. Sí, nos está preguntando Eduardo Kahn, que es un poeta estupendo y un amigo. Bueno, ¿cómo gestionamos esa contradicción que hay en el cuento, como ocurre igual en la poesía? No creo que se diferencie mucho respecto al género. ¿Cómo gestionamos esa contradicción entre, por un lado, aspirar a encontrar una forma personal de decir las cosas, ¿no? Una voz, lo que solemos llamar como una voz, y cuando nos acercamos a esa voz, pues se da la paradoja que tenemos que salir de ella, porque si nos instalamos ahí, nos instalamos, como hemos dicho antes, en la rutina, en la repetición, en la comodidad, ¿no? Entonces, para mí es una de las paradojas irresolubles que hay en la literatura, ¿no? Por un lado, bueno, manejar un mundo propio, lo que se suele llamar un mundo propio, que yo creo que está bien cuando abrimos el libro de un autor y reconocemos ese tono, esa respiración, esa música. Yo creo que eso es un logro, pero por otro lado, introducir variantes dentro de ese mundo para que no sea exactamente siempre lo mismo, ¿no? Entonces, esa para mí es la tensión que hay y que debe haber en todo texto, y que cada texto responde a su manera. No creo que haya una única manera de responder, ¿no? Pero para mí sería esa pugna que hay siempre entre el descanso ante lo conquistado y la inquietud por salir enseguida, hacer las maletas y salir de nuevo, porque no puedes quedarte ahí, ¿no? No sé Hay vosotros. una pregunta, Sí. perdón. No sé por si queríais decir algo. Bueno, Sí, bueno, es que a mí también me ha parecido muy interesante, pero lo iba pensando al hilo que os escuchaba a vosotros. Es que yo creo que lo de la voz personal no lo entiendo como algo estático, sino como algo dinámico que también va evolucionando. Una voz personal no tiene que parecerse necesariamente a sí misma. A veces, negativamente, puede ocurrir que alguien se dé cuenta de que está escribiendo
con una voz suya propia pero anterior, que eres tú de joven el que está en ese momento escribiendo. Y entonces de lo que se trata es de que esa voz propia vaya también creciendo, vaya cambiando, vaya evolucionando y sin dejar de ser propia, ¿no? Muy bien, hay una pregunta que os hace Nacho Delgado. Dice, me gustaría preguntar por la trastienda de los cuentos que nunca salen, los que se trabajan pero no convencen. ¿Tenéis más cuentos descartados que seleccionados? Gracias Nacho. Pues sí, gracias Nacho. Bueno, yo creo que todo escritor tiene un desván ahí de sillas viejas, ¿no? Y de mesas que no utiliza. Y en mi caso, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando últimamente de la voz. De escribir un cuento, encontrar una voz que para mí, bueno, funciona, tiene fuerza. Y luego esa voz se te pega de alguna forma, ¿no? Y empiezas a escribir otro cuento y sale esa voz. Entonces, a las 2 páginas dices, es que esto ya no me interesa, me aburre, ya lo he hecho, voy a repetir y queda como, bueno, un proyecto inacabado, ¿no? De cuentos que, en mi caso sí hay bastantes cuentos que quedan en eso, en esbozos, simplemente. Sí, como que no has sabido desembarazarte Claro. de las telarañas del cuento Exacto, anterior, ¿no? Sí, exacto, no sí, he podido. Tiene que pasar a lo mejor un tiempo para que esa voz se vaya de ti, ¿no? Te has metido mucho en esa voz, has sido ese personaje durante un tiempo y luego tienes como que, bueno, limpiarte de eso, ¿no? Para empezar con otras voces. Sí, en mi caso yo también, supongo que en el vuestro, lo que hago es borrar muchísimo también. Más que tener cuentos en el desván, que también, lo que hago es que simplemente si algo no tira, ¿no? Pues lo dejo en el camino, ¿no? Hay una cita, una entrevista que contaba César Aira, que él para cada historia igual hacía como 50 versiones. O sea, bueno, no es que empezaba como 50 historias, más que versiones, y se quedaba con unas cuantas. O sea, yo creo que eso me parece que suele ser bastante habitual, ¿no? Que uno, bueno, pues explore posibilidades, ¿no? A ver, yo 50 versiones. No, yo tampoco, yo ¿eh? no hago, sinceramente, no me parecería una locura, claro. Pero bueno, algunas sí. Pero sí que es verdad lo que dices tú, Javier, que muchos de esos cuentos no llegas a ponerles punto final, ¿no? Porque tú mismo estás viendo que no van a donde quieres o como decías tú hace un momento, que están contagiados del tono del relato anterior y que tampoco procede. Y algunas veces sí que se llegan a terminar. Y son relatos, como decía yo antes, correctos. No sé, muchas veces provienen a lo mejor de algún encargo con un determinado tema y tú haces, digamos, una faena aliñada, pero no es un cuento que a ti luego te vaya a apetecer incluir en un librito y demás, ¿no? Pero vamos, yo así de cajón de escritor y todo eso no tengo, ¿no? No. De cosas finalizadas y demás. No, bueno, sí, ahora lo acabo de decir, ¿no? Tienes cosas un poco pues pendientes de publicación, pendientes, pero así como el típico cajón por si me piden algo, por si no sé qué, hay muchos textos, muchos documentos, pero casi todo inacabado. Vale, muy bien. Pues estupendo, ya decía yo que esto iba a ser como una clase magistral de 3 heridos leves, 3. A mí se me quedan muchas preguntas, me gustaría mucho preguntaros, por ejemplo, que definierais esto de la voz, que es un misterio, completamente un misterio. Es un misterio, ¿no? Efectivamente. Yo creo que no hay una definición escolástica, ¿no? Una fórmula que pueda abarcar tanto. Para mí tiene que ver con una manera determinada de respirar, con lo que llamamos la música del lenguaje. Claro, siempre apelamos a términos muy vagos, porque no hay otra forma, ¿no? Claro, dices música, abarca tanto que igual alguien dice, pero es no decir nada. Pero es que no se me ocurre otra manera de cercar un poco este concepto que es muy escurridizo y que para mí, digamos que es esa milésima de personalidad que te hace diferente al resto, ¿no? Cuando tú abres el libro de Carlos o el de Javier, sin saber que es de ellos, algo dices, uy, esto tiene que ser de Carlos Castán, ¿no? Y dices, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Es muy difícil, es una conjunción de ritmo, de elección de palabras, de elección del tema.
hay tantas cosas mezcladas que hacen que es imposible confundir un cuento de Borges con uno de Cortázar. O sea, es que es metafísicamente imposible. Se pueden ir aislando los elementos que hacen a cada uno de ellos único, pero siempre habrá algo, un punto casi del espíritu del escritor, creo yo, imposible de definir, ¿no? El alma, podemos decir, si nos ponemos muy metafísicos, que es eso, es ese ingrediente, ¿no? No sé si podéis Sí, completar. sí, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Que es muy difícil de definir. Para mí, sobre todo, tiene que ver con la mirada, quizás, ¿no? La mirada que además, un poco por contestar antes a la pregunta de Eduardo, va cambiando con el tiempo. Tienes la misma mirada, pero mi mirada no es la misma que hace 20 años, ¿no? Entonces, sigo siendo yo, pero ya no soy yo. Entonces, yo creo que eso Tengo más diotrías. tiene más dioptrías, efectivamente. Yo creo que la voz sí, tiene que ver con eso y también con el latido con el que tú vas introduciendo la historia, ¿no? Con ambas cosas, pero también es algo desde luego muy etéreo, ¿no? Sí, es que se juntan muchos elementos. Está la cuestión de la musicalidad, que para mí es fundamental, de los ritmos y todo eso, pero también sería la coherencia, es decir, una voz narrativa que dice una cosa no puede decir luego esta otra, en el registro que utiliza del lenguaje. Estoy hablando también de voces, no ya de la voz de un autor, ¿no? Sino de las voces narrativas, digamos, de los personajes, de la voz narrativa que es la que está contando la historia, ¿no? Entonces, claro, en esa construcción intervienen cuestiones, algunas más formales, otras temáticas, otras psicológicas, incluso diríamos, y eso es lo que hace que sea tan interesante y tan difícil la construcción de una voz creíble y potente, y a la vez que sea tan apasionante, ¿no? Yo pienso que una vez que se tiene la voz, casi se tiene ya el relato, ¿eh? Pero para siempre. No, hablo de un relato en concreto. Tú tienes una historia que más o menos se te ha ocurrido, que quieres contar, etcétera. Uno de los problemas que vas a tener, para mí, el fundamental es quién cuenta esa historia, qué voz la cuenta, ¿no? Y una vez que encuentras esa voz, lo que digo es que el resto de problemáticas y de dilemas que tienes para el relato se van a ir resolviendo prácticamente automáticamente. Yo creo que eso lo compartimos, yo Sí, por lo menos sí, totalmente. al 100% y creo que Javier también. Pues Yo creo que la voz, genial. si Es, puedo hacer es una que no pregunta. se oye. Es que no se oye. Casi ya lo vamos a dejar aquí si nos importa. Claro. Y podemos seguir hablando entre nosotros ahora. Muy Bueno, bien. yo creo que esta charla sí, desde luego, ha sido muy, muy interesante y muchos amigos lo están diciendo. Qué lujo de charla. Muchas gracias. Queremos más. Bueno, podemos inaugurar un ciclo Ciclo de voces. y clases de voz y de canto y de melodía. Muchísimas gracias a los tres. Habéis sido muy generosos, sobre todo porque habéis ampliado este círculo de caballeros, como ha dicho Eladia. A Pedro Ugarte, que también ha presentado aquí sus libros, y desde aquí le mandamos un abrazo, y por supuesto a nuestro Carapuch, que también hemos tenido la suerte de presentar aquí varios de sus libros, el último también. Así que muchas gracias a los tres y enhorabuena. Un placer enorme y un abrazo para todos. Y Muchísimas abrazo gracias. para Gracias Gracias a todos. todos. Un aplauso.